Buen día, llegamos a un día más, lunes 25 de agosto. Continuamos leyendo el estudio de escuela sabática. La mejor manera de hacerlo es a través del culto familiar. Y nos comienza diciendo, más leyes. En su misericordia Dios instruyó a los jueces acerca de cómo debían tratar a las personas en diversas situaciones relacionadas con los derechos de propiedad. Se enumeran varios casos prácticos indicando, por ejemplo, qué hacer si el toro de alguien atacaba al de un vecino, si la gente robaba un animal doméstico y lo vendía, si los animales pastaban en el campo o la viña de otro propietario, si un objeto prestado era robado o si un animal alquilado sufría una herida o moría. Éxodo 21, 33, 22, 15. Luego nos dice la lección, ¿qué asuntos se abordaron en estas leyes y de qué manera? La respuesta la encontrarás en Éxodo capítulo 22, 16 y 23, 9. Las leyes de Dios incluían diferentes cuestiones. Había entre ellas ciertas normas específicas contra el menosprecio o la humillación de las personas. Dios no quería que existiera ningún tipo de explotación. En su misericordia, el Señor corrige las tendencias pecaminosas del corazón humano y refrena las inclinaciones naturales. La sociedad debía ser mantenida a salvo, el mal eliminado y las buenas relaciones interpersonales cultivadas. La justicia y el amor deben regir todas las acciones. Nos pregunta la lección, ¿qué asuntos importantes se tratan en este pasaje? La respuesta la encontramos en Éxodo capítulo 23, versículos 10 al 19. Te invito a leerlo. El sábado y las festividades religiosas tenían que ver con el culto y recordaban acontecimientos cruciales de la historia de la salvación. El culto estaba cuidadosamente regulado, pues era la base teológica de todas las demás actividades. El sábado fue establecido en la creación, Génesis 2, 2, 3, Éxodo 20, 8 al 11. Estaba relacionado con la liberación y la redención de Israel, Deuteronomio 5, 12 al 15, y apunta de manera poderosa a la adoración a Dios como nuestro Creador, Redentor y Señor. Marcos 2, 27, 28. Israel debía celebrar 3 festividades religiosas principales cada año. Número 1, la Pascua o fiesta de los panes sin levadura, en primavera normalmente entre mediados de marzo y mediados de abril. Como número 2, el Pentecostés o fiesta de la cosecha o de la semana con su inicio 50 días después de la anterior. Y la tercera fiesta, la fiesta de los tabernáculos, de las cabañas o de la recolección en otoño, normalmente entre mediados de septiembre y mediados de octubre. Lo puedes encontrar también en Éxodo 34, 18 al 26, Levítico 23, 4 al 44, Número 28, 16 al 29, 40, Deuteronomio 16, 1 al 16. Ahí puedes comprender un poco mejor las festividades. El comentario del Espíritu de Profecía nos dice, el día 14 del mes por la noche se celebraba la Pascua, cuyas ceremonias solemnes e imponentes conmemoraban la liberación de la esclavitud en Egipto y señalaban hacia adelante el sacrificio que los había de librar de la servidumbre del pecado. Cuando el Salvador dio su vida en el Calvario, cesó el significado de la Pascua y quedó instituida la Cena del Señor para conmemorar el acontecimiento que había sido prefigurado por la Pascua. La Pascua seguía por 7 días como fiesta de los panes ácimos. El primero y el último eran días de santa convocación, durante los cuales no debía hacerse trabajo servil alguno.
El segundo día de la fiesta se presentaban a Dios las primicias de la mies del año. La cebada era el primer cereal que se cosechaba en Palestina y al principio de la fiesta empezaba a madurar. El sacerdote agitaba una gavilla de este cereal ante el altar de Dios en reconocimiento de que todo era suyo. No se había de recoger la cosecha antes que se cumpliera este rito. 50 días después de la ofrenda de las primicias venía la fiesta de Pentecostés, también llamada fiesta de la mies o de las semanas, como expresión de gratitud por el cereal que servía de alimento. Se ofrecía al Señor 2 panes cocidos con levadura. La fiesta duraba un solo día que se dedicaba al culto. En el séptimo mes venía la fiesta de las cabañas o de la recolección. Esta fiesta reconocía la bondad de Dios en los productos de la huerta, del olivar y del viñedo. Así se contemplaba la serie de reuniones festivas del año. La tierra había dado su abundancia, la mies había sido recogida en los graneros, los frutos, el aceite y el vino habían sido almacenados y las primicias se habían puesto en reserva. Y ahora acudía el pueblo con los tributos de agradecimiento al Dios que le había bendecido. Esta fiesta debía ser ante todo una ocasión de regocijo. Se celebraba poco después del gran día de la expiación, en el cual se había dado la seguridad de que no sería ya recordada la iniquidad del pueblo. Ahora reconciliado con Dios, se presentaba ante él para reconocer su bondad y para alabar su misericordia. Terminados los trabajos de la siega y no habiendo empezado aún los labores del año nuevo, el pueblo estaba libre de cuidados y podía someterse a las influencias sagradas y placenteras de la hora. Aunque se les mandaba solamente a los padres y a los hijos que acudieran a las fiestas, siempre que fuera posible las familias debían asistir también a ellas, y de su hospitalidad debían participar los siervos, los levitas, los extranjeros y los pobres. Historia de los Patriarcas, páginas 580 y 582. Hemos llegado al final de la lección por el día de hoy. Que el Señor te bendiga y te